Buenas tardes a todos los alumnos. Bienvenidos a una nueva clase de estabilidad 3. El día hoy, 28 de agosto, última clase nuestra de este mes, donde vamos a continuar con un tema que es extremadamente importante porque estamos abordando una metodología de diseño de estructuras basada en la plasticidad. Y ustedes me dirán, ¿por qué es importante? Porque tanto en estructuras de hormigón armado como estructuras de acero, la tendencia es a aprovechar el material al máximo, para lo cual tengo que evaluar cómo es el comportamiento de las distintas secciones y de la estructura en su conjunto ante el ingreso o acceso a plasticidad de las mismas. Entonces, hemos dado un paso más, hemos venido estudiando hasta el momento todos métodos lineales, hemos estudiado que cuando una sección llegaba a su estado límite y una fibra de ella llegaba a un estado límite, ahí estábamos en la carga máxima. Y ahora estamos viendo, a partir de la clase pasada, que las secciones tienen una revancha, una posibilidad de absorber más esfuerzos internos, teniendo en cuenta que si bien no pueden tomar más que la tensión de fluencia en una fibra extrema, ahora asumimos que todas las fibras hasta el baricentro de la sección o hasta el eje de giro pueden entrar en fluencia, con lo cual nos dan una característica que es el llamado momento plástico que pueden absorber. Es decir, ahora estamos diciendo, si yo he predimensionado la estructura, tengo elegido el perfil de acero o la sección de hormigón y conozco sus características geométrico-mecánicas, entonces puedo decir cuál es el momento que puede absorber cuando entró en plasticidad. Y decimos, vamos a aprovechar esa característica de la sección para diseñar la estructura ante la verdadera condición de colapso, que es cuando se han formado tantos puntos de articulaciones plásticas que la estructura pasó de ser una estructura hiperestática a ser una estructura hipostática. Y ese es el punto que nosotros asumimos que la estructura colapsa. Por lo tanto, si conozco el valor de la carga de colapso, tomando el coeficiente de seguridad adecuado, yo puedo decir, hasta aquí es razonable que la estructura pueda ser cargada. Y si no me alcanza para las cargas que tengo previstas, redimensiono, tomo nuevas secciones, inclusive hasta modifico todo el esquema estructural. Entonces, vamos a ver ahora, entre la clase de hoy y la clase del próximo viernes, cuáles son algunos abordajes que pueden hacerse en el diseño de las estructuras que tengan materiales que puedan entrar en plasticidad, es decir, materiales que sean elastoplásticos. Para poder estudiar los dos métodos que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a recordar un par de teoremas mencionados y demostrados por Greenberg y Praeger, dos científicos, dos ingenieros de mitad del siglo XX, que establecen estos límites lo siguiente. El llamado teorema del límite superior dice, una carga PC, una carga cinemática, calculada basándose en un mecanismo de rotura supuesto, será mayor o al menos igual a la verdadera carga límite P. ¿Qué estoy diciendo acá? Si yo imagino a la estructura con un mecanismo de rotura, que es lo que estamos haciendo actualmente en las nuevas metodologías de trabajo de diseño sismoresistente, yo elijo o me baso en un mecanismo de rotura, la carga que estoy evaluando en este caso,
que me provoca ese mecanismo de rotura será seguro más grande o con suerte igual a la verdadera carga límite que provoca el colapso, ¿sí? En cambio, el teorema denominado del límite inferior me dice que una carga P calculada a partir de un diagrama de solicitaciones internas en equilibrio, en los cuales se cumpla que en ningún caso, en ninguna sección, el momento es mayor que el momento plástico que esta sección es capaz de absorber, esa carga, con ese diagrama de solicitaciones en equilibrio, seguro que es más pequeña, o como máximo será igual a la verdadera carga límite P sub P. En otras palabras, con estos dos teoremas, si yo elijo, como en el primer caso, un mecanismo de rotura, o como en el segundo caso, un diagrama de solicitaciones de momento flector, diagrama de solicitaciones internas en equilibrio, que cumpla esta condición, tengo dos valores de la carga. Uno que es más bajo que la carga verdadera de rotura y otro que es más grande. Si yo hago varias iteraciones entre cada vez me puedo ir acercando más entre ellos y acoto el verdadero valor de la carga de colapso. Si yo pudiese encontrar una carga a partir de un mecanismo de rotura y una carga a partir de un diagrama de momentos flectores en equilibrio que cumpla la condición M menor que igual MP, y estos fueran iguales, esa sería la verdadera carga de rotura. Bien, entonces vamos a ver ahora un par de métodos de diseño, métodos de evaluación de cargas. Fíjense que ahora estoy evaluando la carga de rotura y no estoy dimensionando la estructura. Es justo al revés, yo ya tengo la estructura, tengo una supuesta distribución de cargas y digo, de acuerdo con esa distribución, ¿cuánto puedo absorber para que se transforme en un colapso? ¿El doble, el triple, la mitad? Es un enfoque de atrás para adelante. Ya tengo la estructura, está predimensionada y veo qué carga puede soportar. Hasta el momento lo que hacíamos es, dado una estructura y predimensionada, la someto a una carga y determino los esfuerzos internos y las reacciones de vínculo y veo si estos pueden ser soportadas por la estructura. Pero los métodos anteriores se basaban en materiales que se comportaban de manera lineal. En cambio, si los materiales pueden entrar en elastoplasticidad, algunas secciones van a poder llegar, absorbiendo carga, a transformarse en rótulas plásticas. Y una vez que yo genero internamente una rótula plástica en la estructura, le estoy sacando un grado de hiperestaticidad. ¿Está claro? Yo estoy trabajando con estructuras hiperestáticas y a medida que voy cargando la estructura, voy encontrando secciones donde me aparecen momentos plásticos y me van bajando cada una de estas articulaciones plásticas un grado de hiperestaticidad, hasta que la estructura se transforma en isostática y cuando la sigo cargando aparece otro momento plástico en alguna sección, una nueva rótula plástica y se transforma en un mecanismo. Y los mecanismos implican el colapso de la estructura. Está bien a dónde queremos ir, ¿no es cierto? Voy a decir, dada la estructura, ¿hasta qué carga puedo resistir? ¿Sí? Esa es la idea de la clase de hoy. ¿Alguna preguntita antes que empiece con los ejemplos? Ok. Traten por favor de participar todos porque yo sé que soy muy aburrido, sé que esto es bastante árido, pero prometo hacerlo lo más rápido posible para que no se cansen mucho, pero tratando de ser didáctico y contestar a las dudas que ustedes les sugieran. Mientras más dudas
se saquen ahora, más fácil va a ser repasar el tema y poder estudiarlo para el examen final. Vamos entonces al primero de los métodos, ¿sí? El llamado método cinemático, porque tiene que ver con las deformaciones. Este método se basa en el teorema del límite superior. ¿En qué consiste? Estudia posibles mecanismos de rotura por la aparición de articulaciones plásticas en distintos puntos. Y en cada caso, a partir de estos mecanismos que yo estoy suponiendo, encuentro la carga de equilibrio. La verdadera carga será la que no viola la condición que el momento sea inferior al momento plástico. Y de todos los mecanismos que yo haya elegido que sean posibles, la menor de las cargas P será la que más se aproxima o será la verdadera carga de rotura. Entonces, con este procedimiento que vamos a estudiar ahora, estoy viendo todas las posibles cargas más grandes que la verdadera carga de rotura. Decimos que cuando aumenta el número de elementos y el número de cargas, también aumenta el número posible de mecanismos. Entre todos estos posibles mecanismos debemos encontrar el verdadero, que será el que esté provocado por la carga de menor valor, no por la carga de mayor valor, sino al revés, por la carga de menor valor de todas las que encuentre. Esto parece un poquito complejo o contrario a la razón, pero cuando veamos el ejemplo vamos a entender de qué se trata. ¿Cuáles serán los pasos? Primero, determinen los posibles puntos de articulaciones plásticas. ¿Dónde suelen aparecer las articulaciones plásticas? En aquellos puntos donde tengo cargas concentradas, en los nudos o donde tengo, por ejemplo, un cambio de sección. Habiendo evaluado dónde podrían producirse estas articulaciones plásticas, me imagino mecanismos de colapso. Supuestos estos mecanismos, calculo la carga de equilibrio, usando el principio de los trabajos virtuales que habíamos visto, nada más que ahora va a ser para estructuras de tipo isostática. De todas las cargas que encuentre con mis distintas alternativas de mecanismo, la menor de todas será la carga límite, siempre que cumpla la condición de que el momento en todos los puntos de la estructura sea menor que el momento plástico que puede resistir la sección correspondiente. Si al calcular, dice acá, algunas de las cargas apreciamos que esta carga no viola la condición m menor o igual a m sub p, no es necesario seguir probando con otros mecanismos. Es decir, yo hago 1, 2 o 3 intentos. Si al primero o segundo intento verifico esta condición, ya me quedo tranquilo. Ejemplo, imaginemos una viga que está empotrada en su apoyo izquierdo y está simplemente apoyada en el extremo derecho, que se denomina o se denominan aquí respectivamente los puntos A y E. 3 más 1 es 4, tengo 4 condiciones de vínculo, menos 3 ecuaciones de equilibrio, la viga es hiperestática de grado 1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé que cada articulación me baja un punto el grado de hiperestaticidad, cuando yo evalúe mecanismos para esta tipología de cargas, ¿cuántas rótulas debo imponerle a la estructura como mecanismo de rotura? 2. ¿Por qué? Porque si aparece una sola rótula, estaría frente a una estructura isostática que no colapsa. Por eso tengo que ponerle 2 rótulas. Fíjense que el valor de P tiene 2 datos. Uno, la posición en la cual se encuentran las cargas P, que son los puntos B, C y D de la viga, y su valor P. Estamos suponiendo que en mi situación de trabajo, esta viga
estará solicitada en los cuartos de la luz por cargas P, que son todas proporcionales entre sí. En este caso son iguales. Lo que vamos a decir es, si yo sé cuál es el material y la sección constituyente de la viga AE, ¿puedo decir cuánto vale su momento plástico? Sí. ¿Qué es el momento plástico? Esa capacidad máxima que tiene de resistir un momento flector, la sección que es uniforme en toda la viga, en la cual todas las fibras se encuentran con un estado de tensión igual a la tensión de fluencia. Entonces, lo que yo haré es ir calculando las P que me puede soportar esta estructura supuesta conocida la geometría y supuestas conocidas las características que me definen el momento plástico. Es decir, aquí sé como dato que la viga tiene una longitud 4L, que la sección es constante, que tiene todas las secciones la capacidad de resistir como máximo un momento flector igual a MP y que tengo tres cargas aplicadas que son proporcionales entre sí, son iguales. Entonces yo, si aumento P, aumentan las tres cargas al mismo momento. Si disminuyo P, disminuyen las cargas al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que encontraré es el valor de P definido a partir del momento plástico MP. ¿Se entiende cómo es el problema? Tengo esto, tengo las cargas que podrán ser más grandes o más chicas y que estarán definidas en función del dato MP que es conocido. ¿Sí? ¿Está claro esto qué es lo que vamos a tratar de hacer? Bien, entonces, dijimos al principio que normalmente los diagramas de momento se quiebran en los puntos de donde están aplicadas las cargas o en algunos casos en los apoyos. Yo voy a suponer una primera articulación plástica en el punto A de empotramiento. Es decir, el momento en este punto no podrá ser más grande que MP. Y voy a ver dónde más podría tener momentos máximos. Como esta estructura es hiperestática y no está resuelta todavía, podré tener probablemente en el punto B o en el punto C o en el punto D. Me voy a imaginar un mecanismo de rotura absolutamente arbitrario, lo elijo yo, donde la rótula plástica está en el apoyo A y en el apoyo D. Entonces, fíjense, si yo pongo una rótula en A y otra en D, la estructura pasó de más 1 de hiperestaticidad a menos 1, pasó a ser hipostática. ¿Cómo sería la forma en la cual esta estructura colapsaría si tengo una articulación en el punto A y en el punto D? Simplemente la viga tomaría esta forma que ustedes están viendo acá, es decir, tendría este tramo que gira alrededor de este punto A y este tramo que gira alrededor del punto E. Está claro, esto que están viendo aquí como diagrama 1 es el mecanismo que yo me imagino que podría ser de rotura. Y digo, tengo una capacidad de absorción de momentos igual a MP en este punto y en este punto. ¿Se entiende que este es el mecanismo de rotura que yo me estoy imaginando? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Está profe. claro? Perfecto. Ahora, ¿quiere decir que así se va a romper? No, no lo sé. Lo que voy a hacer es evaluar cuál es la carga P1 que está asociada. Fíjense que ahora se llama P1, no se llama P. Ahora yo estoy dándole un valor P1 que tendrá que estar vinculada a la aparición de los momentos plásticos y a las condiciones de equilibrio.
Entonces, fíjense que yo supongo que acá voy a tener un giro uniforme del tramo AD identificado con el ángulo θ. Ahora, como esta viga tiene una continuidad y este desplazamiento delta D del punto D en el sentido vertical es común a ambos extremos A y E, el ángulo a la derecha, ¿sí?, no es independiente, sino que estará relacionado con este ángulo que yo asumo que va a girar acá. Es decir, si yo le pongo un ángulo θ al giro alrededor del punto A, el giro en el punto E será 3 veces ese ángulo. ¿De dónde sale ese valor? Que el ángulo, por ser pequeño, se asociará a la tangente. ¿Cuál es la tangente acá? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso sería la tangente de θ y en este caso θ. ¿Cuál será el ángulo que tengo en este punto? Su tangente, delta sub d dividido L. ¿Sí? Como delta sub d es el mismo para los dos ángulos y este es 3 veces el cateto adyacente con respecto a este, por simple geometría, yo sé que este ángulo, para que se mantenga esta continuidad en este punto, debe valer 3 θ. ¿Sí? Se comprendió que si esto es θ, esto es necesariamente 3 θ por geometría. Ok, bueno, si yo tengo definido θ, sé cuánto vale delta D, porque acuérdense que en este caso el arco es igual al ángulo por la distancia. Como esta distancia es 3L, ¿cuánto valdrá este desplazamiento? Θ por 3L. ¿Cuánto valdrá este desplazamiento? Θ por 2L. ¿Cuánto valdrá este desplazamiento? Θ por L. O sea, conozco los 3 corrimientos verticales asociados a las cargas P y dependientes del ángulo θ. ¿Sí se entendió esto? O sea, no son independientes el ángulo y el desplazamiento vertical, sino que están relacionados geométricamente. Este es θ por 3L, este es θ por L, por 2L, perdón, y este es θ por L. Y vamos a aplicar el teorema de los trabajos virtuales. ¿Sí? Fíjense que el trabajo realizado por un momento es el ángulo por el valor del momento. Y el trabajo realizado por una fuerza es el valor de la fuerza por el desplazamiento medido en la dirección de la fuerza. ¿Sí? Observemos acá que al imaginar que en el punto D yo tengo aplicado un momento plástico, ese momento me aparece en ambas caras de la sección. ¿Sí? Ya no es cero el momento acá, sino a la izquierda tiene un valor MP y a la derecha tiene un valor MP. El trabajo de P1 sería la fuerza por la distancia. El trabajo de P1 acá sería la fuerza por la distancia. Y acá sería la fuerza por la distancia. Y acá, ¿qué sería? El momento por θ, y acá sería el momento por el ángulo. ¿Y qué ángulo tengo girado en esta sección con respecto a esta? Fíjense, si yo trazo una horizontal acá, tengo alternos internos entre paralelas, este ángulo vale 3 θ más un θ, 4 θ. Repito, imaginen una recta horizontal acá, este ángulo de 3 θ sería igual por alternos internos entre paralelas a la primera parte del ángulo que sería 3 θ. Más el otro θ me da 4 θ. ¿Se entendió el dibujo? Bien. Ok. El principio de los trabajos virtuales me dice que la suma de los trabajos de las fuerzas externas e internas tiene que ser igual a 0. Es decir, de modo general, cada fuerza por su desplazamiento, esta suma, más cada momento por su respectivo ángulo sumado, todo eso me tiene que dar 0.
Dijimos antes, delta B, que es el primero de los corrimientos, es tita por L, delta C es 2 tita por L y delta D es 3 titas por L. Entonces, el trabajo de la primera fuerza será P1 por tita por L, el otro trabajo será P1 por L por 2 titas, el tercer trabajo será P1 por L por 3 titas, y le tengo que restar, en este caso fíjense que se opone al giro, el momento por el ángulo sería M por tita, y el otro M por su ángulo es M por 4 tita. Todo eso tiene que ser igual a 0. Sumo esto, 1 más 2, 3, más 3 es 6. 6 veces la carga multiplicada por L por tita debe ser igual a 5 veces el momento plástico por tita. Un momento plástico por tita más 4 me da 5. Tita se simplifica en ambos miembros de la ecuación y despejo la carga asociada con el diagrama de rotura que me imaginé. Y me dio 5/6 del momento plástico, que es dato del problema, dividido L, que es la cuarta parte de la luz de la viga, que es dato del problema. ¿Sí? Se entendió entonces que llegué a cuánto vale la carga asociada con ese diagrama de roturas. Entonces vamos a hacer el equilibrio acá. Y fíjense, ¿cómo hago esta operación? ¿Sí? Perdón. Me pasé de largo. Yo lo que hago ahora es calcular los diagramas asociados con este valor de la carga P1. Entonces voy tomando sumatoria de momentos o de fuerzas verticales hacia cada lado y observo que en este caso yo obtendría que en correspondencia con el punto delta B tendría un valor de momento 0,5 MP. En correspondencia con el punto D tendría un valor de 1,1667 de MP y en correspondencia con el punto D tendría MP. ¿De dónde me sale esto? Si yo conozco el valor del momento acá, ¿cuánto vale la reacción de vínculo a la derecha? Momento sobre luz. Como la luz es L, ya tengo RE. Conociendo RE, empiezo a evaluar por equilibrio el diagrama que correspondería a esta reacción de vínculo y obtengo los distintos valores de los momentos. Se trata simplemente de resolver por equilibrio cada uno de los esfuerzos. Lo que sí sé es que si el momento acá vale MP, la reacción a la derecha tiene que ser MP sobre L. Y por lo tanto la reacción a la izquierda será 3 veces P1 menos MP sobre L y con eso empiezo a hacer, como acá, cuánto tiene que valer P1, todo en función de MP, voy calculando cuánto vale la reacción acá, tomo momentos a la izquierda de este punto, es MP menos la reacción de vínculo por esta distancia. ¿Me entienden cómo voy calculando, no? Repito, al tomar esta condición, conozco esta reacción de vínculo. Por sumatoria de fuerzas horizontales conozco esta reacción porque las cargas P1, las tres, están en función de MP están en función de MP como está acá escrito. ¿Cuánto valen las 3 veces esto? 3 por 5 es 15, 15/6 de MP sobre L menos MP sobre L me da el valor de la reacción de vínculo en A. Esa fuerza por esa distancia me da un momento horario menos MP, me da un momento total que va a ser tracción abajo y es el momento que yo calculé acá. ¿Se entiende, no es cierto? Luego me paro acá y digo, la reacción de vínculo que calculé recién por 2L menos P1
que ya la calculé en función de MP sobre L por este brazo de palanca, menos MP, me da un momento con tracción abajo de 1,1667 de MP. ¿Está clarito de dónde salió este diagrama, chicos? Ok, bien. ¿Qué observan en este diagrama, chicos? Hay un punto en el cual el momento que se corresponde con esta hipótesis de carga es 1,17 casi veces MP. Esto no es posible, ¿sí? Hemos violado la condición de plasticidad que decía que ningún momento debe ser mayor que MP. ¿Qué quiere decir? Que esta carga correctamente calculada con el diagrama que acabo de imaginarme, que era este, no es válida porque no me cumple la condición de equilibrio. ¿Qué hago entonces? Elijamos otro mecanismo. Suponemos que puede haber una articulación en el punto central, ¿sí? Entonces voy a tener dos articulaciones, una en A y otra en C. Acá está dibujado un puntito, pero no es una articulación. Este es el punto de aplicación de la carga. Y esta carga asociada con esta configuración de colapso se va a llamar P2, que es distinta de la que encontré recién, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy suponiendo? Que en el punto A tengo un valor de momento igual a MP y en el punto C tengo un valor de momento a la izquierda y a la derecha que valen MP. Le doy un giro a la viga en el punto A y tengo tres desplazamientos. El desplazamiento acá, el desplazamiento acá y el desplazamiento acá. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que antes tenía el desplazamiento más grande en el punto C y ahora lo tengo en el punto D. Que si este ángulo es θ, este ángulo también es θ por simetría y el ángulo acá sería por alternos internos entre paralelas, θ acá más este θ, 2θ. Es decir, estos momentos plásticos están asociados a distintos giros de barra. Bien. Entonces, planteo nuevamente el principio de los trabajos virtuales. Será P2 por θ por L más P2 por 2θ por L más P2 por θ por L menos MP por θ menos MP por 2θ. ¿Sí? Es esta ecuación escrita acá. La suma de los trabajos de las cargas exteriores y de los esfuerzos internos debe ser igual a 0. ¿Se acuerdan que eso lo repetimos hasta el hartazgo en el principio de los trabajos virtuales? 1 más 2, 3, más 1, 4. A la izquierda voy a tener 4 veces P2 por L por θ y a la derecha, haciendo pasaje de términos, voy a tener 3 veces MP por θ. Hago pasaje de términos, simplifico θ y me queda que P sub 2 es igual a 0,75 de MP sobre L. Es decir, la carga que está asociada con este mecanismo de rotura es 0,75 de MP sobre L. ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerdan que habíamos visto con la hipótesis anterior? 5 sextos. 5 sextos es más o menos 6 por 8, 48. ¿Cuánto sería 5 sextos, chicos? A ver, el número. 5 dividido 6, 0,3. Gracias. Y la que conseguí recién es 0,75. ¿Cuál de las dos cargas es más grande? 0,83 o 0,75.
0,75. Por lo tanto, yo tengo que asumir que esta carga funciona mejor, la P2, que la P1, porque voy a estar más cercano al mecanismo de rotura real. Ahora, con ese dato, vuelvo acá. Si yo conozco el momento, conozco la carga P2 en función del momento plástico, tomo momentos con respecto a este punto y digo, esta fuerza 0,75 de MP sobre L por L menos la reacción vertical B sub E por 2L debe ser igual al momento plástico. Estoy tomando momentos con respecto a este punto. De ahí que conozca yo esta reacción de vínculo. Con ese dato, a esa fuerza, menos estas tres cargas que están en función de MP sobre L, o sea, 0,75 MP sobre L, tengo esta reacción de vínculo. Conociendo esta reacción de vínculo y esta reacción de vínculo, puedo calcular el diagrama de momentos en el borde, que es MP, en este punto, en este punto y en este punto. Es decir, por condiciones de equilibrio, puedo encontrar, perdón, no lo estoy mostrando. El diagrama que estoy consiguiendo, habiendo calculado la reacción de vínculo en E y la reacción de vínculo en A, es MP 0,375 de MP, MP en el punto C, que es supuesto que esta era una articulación plástica, y el momento en este punto, que será simplemente la fuerza 0,875 MP sobre L, por esta distancia que es L. Entonces, este momento es 0,875 veces MP. ¿Qué observamos en este diagrama de momentos? Que en ningún caso se viola la condición de que el momento que está solicitando a cualquiera de las secciones sea mayor que el momento plástico. Por lo tanto, como cumplo con esa condición, ya tengo una carga, ¿sí?, que es 0,75 MP sobre L, ¿sí? Ya no necesito hacer más pruebas porque otras pruebas me van a dar otros valores más grandes, porque hay otro mecanismo que tiene la condición de que el momento no supere el momento plástico, ¿sí? Entonces, repasando un poquito, yo he supuesto dos posibles mecanismos, uno de los cuales, el primero, no cumple la condición de plasticidad, MP, M menor que MP en todos los puntos, y otro nuevo mecanismo que sí la cumple. Y por lo tanto, la carga que acabo de encontrar es la menor de todas las cargas posibles que puedo llegar a tener en mi caso, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que he encontrado? Que la máxima carga que puedo estar recibiendo aplicando el método cinemático es 0,75 por MP, que es el problema, dividido la luz L, que es la cuarta parte de la luz de la viga. Esto es, como decíamos recién, un problema indirecto. ¿Qué queríamos encontrar? Volviendo al problema planteado desde el principio, ¿cuál es la carga P que puede soportar esta viga, conociéndose su longitud, sus condiciones de apoyo y sabiendo que la sección que he predimensionado o que he elegido es capaz de resistir hasta MP? Y acabamos de encontrar que esta P, que es la misma en los tres casos, podría ser como máximo 0,75 veces el valor del momento plástico dividido este cuarto de luz. ¿Cómo anduvimos? ¿Se entendió más o menos lo que hicimos? Bien, bien. Recuerden, este es el problema inverso. Conocida la estructura, evalúo la carga que es capaz de soportar. Al revés de lo que hacía antes, que era, dada la estructura y las cargas, ver
no se superen los valores de esfuerzos límite de acuerdo a la sección que yo haya elegido. Esto es lo que se denomina el método cinemático, que recibe nombre que es un método que se vincula a deformaciones. Acuérdense, cinemático era movimiento, era deformaciones. Y yo lo que estoy suponiendo acá es un mecanismo de rotura. ¿Bien? Ahora tengo que dar el ejemplo del segundo método. Se quiere tomar un pequeño descanso. ¿Me dicen? ¿Continuamos, chicos, o paramos acá y volvemos en 5 minutos? Continuamos, profe. Sí, bien. Bueno, perfecto. Bien. Vamos a hablar ahora del llamado método estático, a diferencia del anterior que se llama método cinemático. ¿En qué se apoya este método? En el teorema del límite inferior. ¿De qué se trata? Estudio diagramas de momentos en equilibrio bajo cargas y que en lo posible provoquen la mayor cantidad de rótulas plásticas sin violar la condición de plasticidad. Con ese dato, ahora estoy suponiendo los diagramas. No estoy suponiendo el mecanismo de rotura, estoy suponiendo los diagramas. Con las condiciones de equilibrio calculo una carga asociada a esos diagramas. La más grande de todas estas cargas será, en el mejor de los casos, igual a la carga de colapso. Tomamos el mismo caso que el anterior. Es un estático duplicado, necesito dos articulaciones en cualquiera de los puntos. A la izquierda tenemos la reacción vertical A y a la derecha tenemos la reacción vertical B. Tomamos como condición o como, perdón, convención de signos, los momentos positivos serán los que produzcan reacciones de las inferiores. En este caso estoy considerando que este MA va a ser positivo si lo considero en este sentido. Entonces, si esto es así, yo voy a calcular, imaginando un momento MA, voy calculando los valores de momento en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto A, haciendo sumatoria de momentos a la izquierda de la sección considerada. ¿Sí se entiende? Yo tomo en este punto el momento vale MA. Cuando me voy a este punto tengo MA más RA por L. Cuando voy a este punto tengo MA más RA por 2L menos P por L, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy haciendo condiciones de equilibrio. ¿Sí? En el momento A, con esa condición, será 6 veces P por L más 4 veces RE por L. A ver si se entiende de dónde. Estoy parado en este punto. ¿Cuál es el momento MA? Esta fuerza por esta distancia menos cada una de estas fuerzas por su respectiva distancia. ¿Es una condición de equilibrio esa? ¿Sí? La suma de los momentos en cualquier punto tiene que igualar a 0. Entonces, me paro en este punto. RA no tiene valores de... No, perdón, su distancia es 0. Entonces, A más P por L, más P por 2L, más P por 3L, menos RE por 4L, tiene que ser igual a 0. Y por pasaje de término, me queda que MA vale menos 6P por L más 4 veces RE por L. ¿Se entiende esta ecuación de equilibrio, chicos? Profe. Bien. Ahora me paro
en el punto B. Perdón. Avancé de atrasar. En este punto. ¿Cuánto vale el momento a la derecha de esta sección? RE por 3L negativo. P por 2L más P por L. Ese tiene que ser el valor del momento en el punto C. Todo eso tendría que ser igual a 0. No estoy suponiendo rótula, nada. Estoy haciendo equilibrio de momentos. Con eso tengo la segunda ecuación. 3 veces RE por L y 3P por L. Era 2 veces más una vez, me da 3 veces. De la misma manera, calculo el momento en C, derecha, que será RE por 2L menos P por L. Y el momento en el punto D, que será RE por L. Son las 4 ecuaciones que tengo acá. ¿Sí? Pero en esta ecuación tengo 4 valores desconocidos de momento y un valor de carga y de reacción de vertical en el punto E que no conozco. ¿Sí? Entonces este es un conjunto de ecuaciones que no puedo resolver. El problema no tiene una única solución. Entonces vamos a poner 3 casos posibles, porque si de estos 6 yo evalúo o le doy valores arbitrarios a 2 de ellos, puedo calcular los otros. Entonces, el primer caso posible va a ser tomar que MP es el valor del momento en A. ¿Sí? Entonces, como este momento está dando tracción en la fibra superior, es negativo. Ese momento MP va acá y eso es igual a todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces, si esto es así, puedo calcular luego MP, perdón, MD, que es el segundo valor que yo voy a considerar, voy a decir que este es MP y con MD supuesto igual a MP tengo RE por L. Entonces, aquí es igual RE a M de esta ecuación segunda es igual a MP sobre L. Calculado el RE, me voy a la primera ecuación y la única variable que me queda en esta ecuación, calculo P1, la carga del caso 1, que resulta ser igual a 5/6 de MP sobre L, o sea, 0,8333 de MP sobre L. ¿Se acuerdan de este valor? ¿Sí? Lo hemos conseguido en el método cinemático, diciendo que acá tenía una articulación y acá tenía una articulación. ¿Sí? Entonces, conocido P1, me voy a la ecuación de MB y lo reemplazo a RE por MP sobre L y lo reemplazo a P por 5/6 de MP sobre L. Y consigo que MB es igual a 0,5 de MP. Y MC también lo consigo reemplazando RE por este valor y P por este valor. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí qué es lo que hice? Bien. ¿Qué problema tiene este diagrama? Que hay un punto que no cumple la condición de plasticidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? A la carga que yo había supuesto aplicada para el diagrama donde acá tengo MP y MP, la voy a dividir por 1,6667, que va a ser una carga estática, ¿sí? Perdón, acá está mal el número, acá es 1,16667, ¿sí? Perdón, este número está mal, acá va un 1, no un 6, ¿sí? Es decir, despejé o dividí ambos miembros para que MC sea como máximo MP, lo que me da 0,7142 de MP sobre L. Con esa carga, yo tengo una rótula plástica en el punto C y tengo momentos, porque ahora cambia el valor de la carga, por lo tanto se modifican
de la manera proporcional a esto y obtengo un valor de momento acá, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Esta carga de 0,7142 MP sobre L tiene un diagrama que no viola la condición de plasticidad y por lo tanto es una carga posible en mi cálculo. Pero por el teorema del límite inferior, seguro que es igual al valor de la carga de rotura. Y casi seguro más pequeña. ¿Se entendió lo que hice acá? Aquí adopté en este conjunto de 4 ecuaciones con 6 incógnitas, 2 de ellas, el momento en A y el momento en C. Como me violó la condición de plasticidad, dividí todas las acciones por esta relación 1,1677, obtuve una carga más chiquita y calculé los esfuerzos en el resto. Y veo que en ningún caso el momento es mayor que el momento plástico. O sea que esta carga es posible, pero seguro que con suerte es igual a la carga de rotura y seguro que es más chica que la carga de rotura. ¿Se entendió este diagrama, chicos, y esta solución que encontré? Olvídense que ya lo habíamos visto en el caso anterior. Retengan esto en la cabeza, ¿sí? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Ok. Entonces, con este cuadrito que relaciona los momentos y las fuerzas y las reacciones, voy a suponer otro caso posible. Voy a suponer que en el punto A hay un momento plástico y voy a suponer que en el punto P hay un momento plástico y voy a calcular las distintas reacciones de vínculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que MA era igual a menos 6PL más 4RE por L? El momento en B lo estoy suponiendo, lo estoy fijando como MP, entonces en esta ecuación acá estoy suponiendo que esto vale MP y ahí me van a quedar P y RE. Entonces acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. RE vale 1,5 de MP sobre L y P sobre 2 resulta ser 1,166 de MP sobre L. Conocida esta RE y conocida esta P, reemplazo en la ecuación de MC, que está acá, o sea, ya he determinado P y RE como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y MD, que es igual a RE sobre L. Muy bien. Entonces, con este dato que yo acabo de evaluar acá, construyo un diagrama de momentos flectores que están en equilibrio, que observan que esta hipótesis de que el momento podría ser con un valor MP acá y un valor MP acá, me ha conducido a que la carga que me genera MP acá y MP acá gira en correspondencia con el punto C un valor de momento 1,8333 de MP y un valor de momento en este punto 1,5 veces MP. Por lo tanto, esta carga no es viable. ¿Qué hacemos? A los efectos provocados por esa carga P2 los vamos a dividir a todos por 1,8333, que es lo que me estoy pasando del valor de MP. Y consigo una nueva carga que vale 0,6363 de MP. Es simplemente este número dividido 1,83333 y veo con este valor de MP que consigo como diagrama de momento, que es el que está dibujado en la parte inferior. ¿Y que encontré? Que el momento vale MP acá, 0,54 de MP acá, menos 0,54 de MP acá y 0,8182 de MP en el punto D. Este diagrama
cumple con la condición de que en ningún punto el momento es mayor que el momento plástico. O sea que esta carga es también una carga posible de colapso, ¿sí? Si observan, esta carga es más pequeña que la carga que había encontrado en el caso 2. En el caso 2 valía 0,71 y acá vale 0,633. Como la otra es más grande y estoy en el método estático, la otra está más cerquita del verdadero valor que esta. Y tomamos ahora un tercer caso. En las 4 ecuaciones voy a suponer dos posibles diagramas. Que el momento en A sea igual a MP, negativo por provocarme tracción en la fibra superior, y que en el punto C sea MP positivo por generar tracción en la fibra inferior. Con este diagrama, supuesto MP negativo aquí y MP positivo acá, tomo momentos con respecto a este punto y puedo calcular la reacción vertical en E. Entonces, con este valor de la reacción vertical, vamos acá. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, perdón. Acá tengo P3, R. Esta P3 está relacionada con suponer que MA vale menos MP y que MC vale MP. Entonces, en este sistema de dos ecuaciones incógnitas encuentro el valor de 0,875 de MP sobre L y P2 igual a 0,75 MP sobre L. Estos dos valores en las ecuaciones de MC, MD y de MB. Y con lo cual yo voy a encontrar este diagrama. MP negativo, 0,75 de MP, una vez MP, 0,875 de MP. ¿Sí? ¿Cuánto me da acá la carga? 75. En el mecanismo, en ningún punto se viola la condición de MP mayor que MP. Entonces, esta carga que conseguí es también una carga posible de colapso. Si ustedes se fijan, había conseguido en el primer caso 0,71, en el segundo caso 0,64 y en el tercer caso 0,75. ¿Cuál es la mayor de las tres? Esta. ¿En qué caso en qué método estoy? En el método estático, que me da un límite inferior. Entonces, de todos los posibles diagramas de equilibrio, este se me da la carga más grande. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, yo podría decir, bueno, esta es la carga de colapso. Y si observan lo que habíamos conseguido con el método de rotura, con el método del mecanismo, conseguíamos el mismo valor. Como tanto el límite inferior como el límite superior coinciden, podemos decir que esta es la verdadera carga de rotura. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿de qué se trató el problema? Dada una viga, volvamos al enunciado del problema. Dada una viga de longitud 4L, de sección conocida tal que yo puedo decir cuánto vale el momento plástico, acabamos de evaluar cuál es la carga que me provoca el colapso si yo con el valor de MP. ¿Y cuánto vale esa carga P que me provoca el colapso? 0,75 veces el valor del momento plástico, que viene expresado en kilonewton sobre metro, dividido L, que viene expresado
en metros. Por lo tanto, me da una carga en kilonewtons. Y esa es la mayor carga que puede soportar esto sin o hasta la estructura colapse. Por lo tanto, si yo digo, quiero un coeficiente de seguridad 2 y esto me dio 25 kilonewtons, con ese coeficiente 25 dividido 2, la carga que puedo ver acá dentro de mis condiciones de seguridad es como máximo 12,5 kilonewtons. ¿Se entendió la idea, chicos? No me dicen nada. Francesco me dice so. La señorita María Constantina dice que sí. ¿Estamos? Bien. Esto era lo que teníamos que ver el día de hoy. ¿Les quedó alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, chicos. Gracias a usted.